Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estamos, maestra? Muy bien, maestra Silvia, ¿y tú? Bien, maestra Olguita, gracias a Dios. La verdad es que muy feliz porque en esta ocasión nos toca un domingo especial. Comúnmente el tercer domingo de octubre la Iglesia lo dedica a celebrar el Domingo Mundial de las Misiones. Exactamente. Y fíjate que es algo muy lindo porque mucha gente puede decir, bueno, nosotros no estamos en misión, pero es un error. Siempre debemos estar en misión. Obviamente en este domingo, pues tratamos de recordar las misiones que todavía existen, ¿no? Todos aquellos misioneros que están en África, que están en Oceanía, que están en China, Japón, toda esa zona, ¿no? Tengo un amigo muy querido, por ejemplo, misionero de Guadalupe, que está allá en Japón, ¿no? Entonces, y ustedes nos pueden decir, bueno, nosotros que estamos de este lado, ¿cómo nos afecta o cómo nos beneficia este domingo? Y bueno, primero podemos ayudar, ¿no? Con nuestra oración. También este próximo domingo, pues también podemos apoyar económicamente con un poquito que tengamos, ¿verdad? No es que nos sobre, pero sí podemos dar un poquito más para apoyar las misiones físicas que existen en la iglesia. Pero también es importantísimo decir que todos podemos ser misioneros digitales. Sí. ¿No? Sí. No, y yo creo que también, o sea, también no hay que olvidar que donde estamos parados, claro, pues somos testigos de Cristo. Claro. Y entonces también somos misioneros en la familia, ¿no? En el trabajo. Ahora sí que donde podamos dar testimonio, ¿no? Entonces, pues es también tomar en cuenta esa parte, claro, ¿no? Claro. Sí, creo yo que misioneros digitales también. Este punto es importante porque como que no se tiene tanto en cuenta. Sí. Pero el Papa Francisco y desde Juan Pablo II y Benedicto XVI lo dicen, ¿no? O sea, que el continente digital es el nuevo continente, nuevo porque pues poca gente lo toma en cuenta, pero tiene más habitantes que todos los otros, ¿no? Y por otro lado también, pues es la nueva periferia. Sí, ¿no? Y uno lo nota en cuanto a todos los contenidos que nos llegan, ¿no? Y creo yo que sí es una parte donde la iglesia todavía necesita un empuje. Exacto, ¿no? Hacer misión. Hacer misión. Así que, qué bendición que podamos estar aquí reunidos de manera digital, precisamente, ¿no? O sea, esta comunidad digital de personas que oramos con las Sagradas Escrituras en esta lección divina. Y bueno, pues también entonces dedicamos esta lección a todos ustedes que nos acompañan, a todos los que nos hacen el honor de ver y de orar con nosotros, para que podamos ser también misioneros digitales, ¿no? Y bueno, pues entonces cabe decir que si se fijan un poquito, hay una variación sobre todo en la segunda lectura. Quien no celebra, se vale no celebrar el domo, por así decirlo, la misa dedicada al domo, y cambia la segunda lectura. Entonces todo lo demás es igual, así que si de pronto ven que al llegar el domingo en tu parroquia, en tu templo, no leen la misma segunda lectura, es porque están llevando la liturgia de la misa del domingo ordinario, del tiempo ordinario, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y entonces, ¿qué te parece? Que nosotros vamos a orar con las lecturas del domo y nos vamos al primer paso, ¿qué es? La lectura. Muy bien. Pues en esta ocasión entonces será tomada de
el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, los versículos del 15 al 21. Correcto. Adelante, maestra. En eso, los fariseos se pusieron de acuerdo para hacer que Jesús cayera en una trampa con alguna de sus afirmaciones. Enviaron a sus discípulos con los partidarios de Herodes para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios y no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en la apariencia de la gente. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Jesús, conociendo la maldad de ellos, les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Muéstrenme la moneda con la que se paga el tributo. Ellos se la mostraron, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le respondieron. Entonces Jesús les dijo: devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la meditación. Y bueno, como siempre podemos tomar de apoyo la primera lectura, que en esta ocasión está tomada del profeta Isaías, capítulo 45, y luego el versículo 1, y después nos brincamos al 4 al 6. Exactamente. Bueno, en esta ocasión, ahora sí que comienzo yo desde el Evangelio, sí, ¿no? Porque está, diríamos nosotros, una de las preguntas interesantes que le hacen a Jesús, ¿no? El texto te dice muy claramente que está hablando desde quererle hacer a Jesús una trampa, sí, ¿no? Y en ese sentido, la trampa consiste en hacerlo quedar mal ante el gobierno de Roma, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que, diríamos nosotros, entender, ¿no? Una de las cuestiones como que más ríspidas, ¿no? En la cuestión de la política en Israel en aquella época, sí, es precisamente el dominio que tiene el Imperio Romano sobre ellos, ¿no? Claro. Entonces, el Imperio Romano fue, a mi gusto, sumamente inteligente porque respetó que el pueblo judío quisiera, o más bien siguiera con su fe, claro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no, los judíos, diríamos nosotros, se tranquilizaban un poco, ¿no? Claro. No tenían que, en ese sentido, entrar en una guerra o como fuera, ¿no? Pero el asunto está, entonces, en la cuestión de los impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, diríamos nosotros, hacía, diría yo, el área conservadora del pueblo de Israel? Pues no quería pagar impuestos. Claro. ¿Por qué? No era tanto en el sentido de decir se los van a gastar en otra cosa, sino era en el asunto de que quién era entonces el que es el rey de Israel. El rey de Israel es obviamente Dios, y entonces ¿por qué tenían que estarle pagando tributo claro, al Imperio Romano si ellos no eran, en ese sentido, el César no era Dios, su rey? Entonces siempre era así como, o sea, un pleito ahí con ellos. Sí, un jaloneo. Sí. Un jaloneo en el sentido de no se ponían de acuerdo, no, obviamente no pagabas impuestos y pues tenías que ir a la cárcel, quedabas como deudor, o sea, cantidad de consecuencias. Hasta la familia, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que entonces precisamente lo que quieren hacer es, diría yo, la trampa consiste en que si Jesús contestaba que no hay que pagar los impuestos, pues iban a acusarlo, pero rapidísimo, ¿no? Él no está levantando al pueblo, ¿no? Entonces Jesús, diría yo, ¿no? Siempre, pues sus respuestas siempre son muy inteligentes, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues la respuesta es precisamente, ¿no? El versículo 21, donde él dice, devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, pareciera, diría yo, una respuesta que en ese sentido como que Jesús no se mete en problemas, ¿no? Lo voy a poner de esa manera, pero fíjate bien, entonces ya yéndonos a la primera lectura, entonces haz de cuenta que estamos leyendo un momento en el que el pueblo de Israel sigue en el exilio, haz de cuenta, ¿no? Y entonces, pues obviamente viene en ese sentido Isaías, que nos va a dar la esperanza, ¿no? Entonces, si tú te fijas en el capítulo 45, el versículo 1, lo voy a leer, dice, así habla el Señor a Ciro,
Ese Ciro es el famosísimo Ciro el Grande, que es en este momento ya es el nuevo emperador del mundo, ¿no? Sí, sí. Y entonces Ciro tiene muy buena fama, voy a decirlo de esta manera, en un principio con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque a él va una delegación en ese sentido y les dice, oye, pues déjanos volver, ¿no? Claro. Los imperios anteriores son los que habían decretado el exilio. Y entonces Ciro está ahora, vuelvo a repetir, de nuevo poderoso, y entonces a él se le pide, oye, déjanos volver. Claro. Y entonces la historia nos cuenta que efectivamente el pueblo, gracias a Ciro hace un decreto, y entonces gracias a él, entre comillas, regresa. Claro. Y entonces fíjate cómo dice el texto, ¿no? Entonces así habla el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomé de la mano derecha, para que ante su presencia se rindan las naciones y los reyes queden desarmados, para abrir las puertas a las ciudades a su paso y para que los portales no se cierren. Entonces, lo que yo quiero, y entonces lo que tú ves ya, es que entonces, lo que sigue es que entonces ya, diríamos nosotros que, en otras palabras, el Dios utiliza a Ciro para que entonces el pueblo pueda regresar a la tierra. Sí, al final de cuentas Ciro se vuelve su instrumento. Es un instrumento. Entonces, desde ahí, haz de cuenta, es que nosotros debemos de entender la pregunta o más bien la respuesta que da Jesús a su pueblo, ¿no? Porque entonces lo que hace Jesús es entender, o más bien poner bajo la mano de Dios, haz de cuenta, ¿no? Sí. Toda la historia, y en ese sentido toda la historia humana, Claro. ¿sí? Nada, haz de cuenta, se escapa, ¿no? al poder de Dios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Jesús es como decir, lo voy a poner de esa manera, ¿no? O sea, el mundo se rige por sus normas, Claro. por lo que tiene que hacer, ¿no? Pero las cuestiones, o sea, Dios queda por encima de todo eso, ¿no? Entonces, por eso, a César lo que es del César, Claro. ¿no? Y a Dios, entonces, lo que es de Dios. A mí me llama la atención y me encanta la pedagogía que usa Jesús, porque en el 20 dice, y les preguntó, ¿de quién es esta imagen? O sea, Sí. no se sacó teorías conspiracionistas ni nada. Uh-huh. Simplemente, obvio, ¿no? A ver, trae la moneda. Uh-huh. ¿Quién está aquí? Uh-huh. Ah, pues él es el dueño, ¿no? Entonces llévaselo, Uh-huh. ¿no? Y deja a Dios con las cosas de Dios, ¿no? Entonces, Exactamente. es muy lindo porque aunque le quieren enrollar y lo quieren hacer tropezar, también ahí demuestra pues su supremacía en cuanto a Dios, ¿no? O sea, que conoce los corazones de quienes les están preguntando y no cae en la tentación, ¿no? Porque era muy fácil decir, bueno, que no me des. No, simplemente de manera tranquila, con cosas evidentes, pero esto es del mundo, ¿no? Entonces, déjalo en el mundo. Exactamente. Y lo que es de Dios, pues déjaselo a Dios. Lo has dicho muchísimo mejor que yo. Ay, no. O sea, al mundo, en ese sentido, lo que es del mundo, al contar. Y yo creo que también es muy importante precisamente cómo cierra él, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido es como entender muy bien que estamos inmersos en esta realidad, ¿no? Que debemos de cumplir con lo que luego esta realidad nos pide, Claro. en el sentido moral, en el sentido ético, ¿Sí? ¿no? Pero no debemos nosotros, ¿no? Que conocemos a Dios, no debemos dejar que en ese sentido pues el mundo nos jale. Exacto. Y entrar en discusiones. O quedarnos a cuestiones del mundo, Exactamente. sino ir más allá, Más allá. ¿no? Y saber que Dios está por encima. Exacto. Pues sí, maestra, ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Que es, La oración. y bueno, como siempre, tomaremos el Salmo, que en esta ocasión es el 95, Sí. para orar con él, y dice así: cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas.
Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre, ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. En este día le doy gracias a Dios por esta oportunidad que siempre nos brinda de acompañar nuestra vida con la palabra. Y le pido que me ayude a discernir qué es lo de César y qué es lo de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque te manifiestas en mi vida en todo momento. Dame la gracia que necesito para saber discernir cuál es tu voluntad y además llevarla a cabo con prontitud, haciéndome instrumento de tu voluntad. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es La contemplación. Y en esta ocasión, siempre tomamos como referencia la segunda lectura, pero en esta ocasión quisiera, maestra, que la leamos completa, porque está tomada de Efesios, el capítulo 3, los versículos del 2 al 12, pero es la lectura especial que nos hace referencia al Domingo de las Misiones. Entonces me gustaría escucharla para que también nos ayude a contemplar un poco más este punto particular de las misiones. ¿Sí? Perfecto, por favor. Sí. Adelante. Supongo que se han enterado del proyecto Salvador respecto a la gracia que Dios me confió en beneficio de ustedes, y cómo mediante una revelación Dios me dio a conocer este misterio, tal como lo he expresado en pocas palabras. Si ustedes las leen, podrán comprobar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo, que no se dio a conocer a las generaciones pasadas, como ahora que ha sido revelado por medio del Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas. Y consiste en que mediante el Evangelio, quienes no son judíos compartan una misma herencia, sean miembros de un mismo cuerpo y participen en la misma promesa en Cristo Jesús. De este Evangelio fui hecho servidor por el don de la gracia que Dios me concedió en virtud de su fuerza poderosa. A mí, por tanto, el más insignificante de todos los santos, se me dio esta gracia, la de anunciar a los no judíos la insondable riqueza de Cristo, es decir, iluminar cuál es el proyecto salvador del misterio que está oculto desde siempre en Dios, creador del universo. Así ahora, por medio de la Iglesia, todos los principados y las potestades de las regiones celestes podrán conocer la infinita sabiduría de Dios, conforme al designio eterno que Él llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien mediante la fe en Él tenemos seguro y confiado acceso a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, es muy interesante porque evidentemente nos habla de que el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? A los paganos, a los no paganos, ¿no? Ajá. O sea, a los paganos para que se conviertan, Sí. a los no paganos también para que se conviertan y evidentemente al pueblo de Dios, ¿no? Sí. En general. Y a mí me gusta mucho cómo enmarca este Domingo de las Misiones, porque también San Pablo dice, o sea, todos tenemos que hacer esto, o sea, porque no nada más es para él, sino está compartiéndolo Sí. con quienes leen la carta, ¿no? Sí, y yo creo que aquí Pablo hace dos cosas muy interesantes, ¿no? Sí, Primero se pone como servidor del Evangelio, Claro. En ese sentido entiende que su vocación, que ha sido elegido para llevar el Evangelio, ¿no? Y entonces se pone como servidor de él, y entonces por eso también
ha entendido que su vocación es llevar este evangelio, Claro. y en ese sentido la salvación a los no judíos, ¿no? Sí. Porque en ese sentido es la gente que no conoce, ¿no? Lo voy a poner así, la misericordia de Dios. Claro. Entonces creo yo que es una buena oportunidad también, pues, para que nosotros podamos reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que hace a la iglesia misionera? ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y luego también a mí me llama la atención en el versículo 10, ¿no? Así ahora, por medio de la iglesia, Ujú. todos los principados y las potestades de las regiones celestes podrán conocer la infinita sabiduría de Dios. O sea, ya habla que por medio de la iglesia, dentro de la iglesia y no fuera de ella, Exactamente. se llevará la palabra hasta los confines, o sea, hace referencia aún hasta las entes angelicales, ¿no? Exactamente. Sí, esa es la gran importancia y la gran dignidad de ser servidor de Cristo en la evangelización, Exacto. ¿no? Imagínate qué bendición aquellos que pueden ir a África, qué bendición aquellos que pueden alejarse de su pueblo y llevar la palabra a estos pueblos tan necesitados. Y como decía al principio, pues también tu familia está necesitada, también tu escuela, también tu trabajo y también el mundo digital, ¿no? Correcto. Ojalá que todos nos podamos quedar con esto, ¿no? O sea, con estas palabras. Yo de manera particular pongo énfasis en esta cuestión de llevar a todos, o sea, por medio de la iglesia. Y tiene que ser dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Ahora existen tantos falsos predicadores, falsos profetas, falsos, ¿no? O Sí. Y yo creo que- desviaciones de la misma fe, ¿no? Y luego fíjate también en ese sentido es que también luego yo siempre me cuestiona mucho el asunto de que sobre todo en el área digital, Sí. ¿no? En ese sentido la evangelización tiene que estar muy conscientes que al que llevas es a Cristo y no No al a que ti. predica. Claro. ¿te das cuenta? Uy, sí. Entonces Uy, hay sí. que como en ese sentido creo que también por parte del mismo evangelizador, ¿no? Necesitamos como esa parte de formación y de Claro. oración y de discernimiento, ¿no? Y de vida espiritual. Y creo que Pablo es un ejemplo muy claro porque él, haz de cuenta, lo tiene, o sea, él no se predica a sí mismo, sino que lo tiene muy claro él al que predica es a Cristo, Claro. ¿no? Entonces creo que eso le da un tono muy diferente siempre a lo que nosotros podemos encontrar en lo digital. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ¿sabes qué? Esto, aunque hemos tomado más como base la segunda lectura porque estamos poniendo énfasis en la cuestión de las misiones, Sí, pues el mismo Evangelio también nos habla, ¿no? De dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, sí, en el mundo, pero sin ser completamente del mundo, Sí. ¿no? Y entonces, esto tiene como hilación, ¿no? Y el que las misiones deben ser, o sea, quien es misionero debe vivir en el mundo sin quedarse en el mundo, sino que dar el siguiente paso para que pueda ser instrumento y llevar la palabra, Y fíjate, ¿no? yo me acuerdo mucho, en mi formación me tocó mucho estudiar una carta, la carta de los laicos, la de Christi Fidelis Laici Laici. de San Juan Pablo II. Sí, sí. Entonces nunca se me ha olvidado el punto en que él dice que la misión del laico es santificar al mundo. Al mundo, claro. Y entonces, ¿cómo se santifica al mundo? Pues haciendo presente a Cristo en todo lo que hacemos como laicos, Sí. ¿no? Vuelvo a decir, Sí, sí, el sí. laico está inmerso en el mundo y es su misión llevar todas Así estas es. cosas a Dios, ¿no? Y Así creo que es. esa es la misión. Sí. ¿no? Y fíjate que yo me quedo también Ujú. así con esto, y esto nos tiene que llevar a una acción bien concreta. Ujú. Y, maestra, pues, ¿cuál va a ser tu acción de esta semana? Pues quieras que no, o sea, bueno, no quieras que no, sino que la palabra me lleva hacia eso, es precisamente pues revisar, ¿no? ¿Qué hago yo como misionera? ¿No? Sí, ¿Cómo hago? O sea, si realmente soy lo que luego también decimos parte de la iglesia en salida. claro. Si no me estoy... Sinodal y misionero. Exactamente, ¿no? Entonces es como pensar y analizar en mí
qué es lo que estoy haciendo yo en ese rubro, Claro. en esa dimensión, diríamos Sí, nosotros, sí. ¿no? Y entonces, y no olvidar precisamente eso, que no soy yo, sino que es Cristo Claro, al que se anuncia, ¿no? Entonces, o sea, como que hacerme, como dice Pablo, no hacerme chiquita, claro, para que entonces el Señor pueda lucir, claro, ¿no? crecer. Hacer. Y- Eso es lo que voy a hacer. Muy bien, maestra. Pues yo, pues precisamente en lo que me ha encomendado Dios en la cuestión digital, pues Floricanto siempre lo hemos conceptualizado desde que nació. El Espíritu Santo iluminó a don Juan Manuel Mancilla y dijo, tiene que ser catequético evangelizador, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, pues siempre tratamos de llevar el evangelio, pues, en el mundo digital, ¿no? Entonces, yo creo que la acción más concreta que puedo realizar es revisar si todos los contenidos que estamos realizando en Floricanto y también en todos los ámbitos digitales, de manera particular, ¿no? Por la misión que yo tengo, reflejan a Dios, ¿no? Todo comunica, hasta el más insignificante detalle comunica, hasta el silencio comunica. Entonces, revisar si sí estamos siendo instrumentos de evangelización, de misión, ¿no? O si mis omisiones o nuestras omisiones están evitando que más personas conozcan a Cristo. Entonces, como veníamos en mi caso particular haciendo exámenes de conciencia en los diferentes ámbitos de la vida, hoy también haré un examen de conciencia para ver qué tanto colaboramos en esta misión digital, misión permanente, que seamos instrumentos digitales, y lo digo así porque pues es mi caso particular, ¿no? En esta iglesia en salida sinodal y misionera. Amén. Pues maestra, qué cosa tan linda, qué bendición que nos ha dado la oportunidad de meditar, de contemplar, de orar para que el mundo pues tenga a Cristo por el medio que sea necesario, que haya muchos misioneros, que todos nos convirtamos en misioneros, en testimonio vivo, ¿no? Porque en las tierras donde no hay de otra, el católico se vuelve un evangelio vivo, ¿no? Exactamente. Que tu vida evangelice. Como decía San Francisco, ¿no? Que a sus frailes vamos a evangelizar, Sí. ¿no? Vamos a misionar. Y si es salían necesario. en silencio. Ajá, ¿no? y es ahí si es necesario hablamos de esto. Sí, ¿no? Daban la vuelta al pueblo, ¿no? Regresaban y los frailes le decían, ¿en qué momento? Ya lo hicimos. ¿Cómo? Sí, con nuestra presencia, ¿no? O sea, con el testimonio. No es necesario hablar en muchas ocasiones porque nuestra presencia, nuestra actitud también evangeliza. Ojalá que así sea. Sí. Bueno, maestra, pues muchas gracias, maestra Olguita. A ti, maestra. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios que nos da la oportunidad de orar juntos, gracias a ustedes que nos han acompañado a realizar esta lección divina, gracias a quienes comparten y quienes comentan, ¿no? Sus oraciones, meditaciones, etcétera. Y bueno, pues rogamos a Dios que nos dé la fortaleza para cumplir esas acciones, llevar a cabo esas acciones que nos hemos puesto como meta en esta oración. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Gracias.